Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema esencial para los estados a escala global: el estado de la democracia en nuestro contexto. La democracia en América Latina ha sido el modelo de gobierno que ha predominado en los últimos años a partir de la segunda mitad del siglo XX en nuestro contexto. Mucho se habla de la democracia. Cuando se encuentran situaciones conflictivas en las sociedades del mundo, inestabilidad, inseguridad, desigualdad, desempleo, caos, desorden público y también las grandes crisis del liderazgo, el primer elemento de análisis para comprender lo que pasa es el estado de la democracia. La democracia consiste solo en elegir. ¿Qué tiene que ver la autonomía y el equilibrio de poderes con el sistema y el régimen democrático? ¿Hacia dónde va el ejercicio del voto libre, universal y secreto en nuestro contexto? Para analizar este tema, la democracia en América Latina, en Colombia y en la región Caribe, hemos invitado el día de hoy a dos invitados muy importantes, dos autores, investigadores, profesores e investigadores con una amplísima experiencia en la democracia a escala regional, nacional e internacional. Se encuentra con nosotros el doctor Juan Antonio Pavón Arrieta. Juan Antonio Pavón Arrieta es abogado, doctor en ciencias políticas, magíster en derechos humanos, entre otros estudios. Es profesor universitario, investigador, autor, escritor y conferencista internacional. Doctor Juan Antonio Pavón Arrieta, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor compartir estudios contigo con el doctor Trejo, del cual tengo bastantes referencias como un académico destacado, profesor de la Universidad del Norte, si no me equivoco, y crítico permanente. No, el tema de la democracia es un tema crucial para la vida en Occidente. Es más, se está discutiendo alrededor de los nuevos contornos de la democracia, las nuevas características de la democracia, y cómo la democracia necesita el Estado de Derecho como los peces necesitan el agua. O sea, no es concebible en los actuales momentos una democracia por fuera del Estado, por fuera del derecho. Y hay que mirar la democracia siempre como un conjunto de reglas sustanciales y formales, no simplemente como el gobierno de la mayoría, como desafortunadamente se repite con mucha frecuencia, lo escucha uno en los medios no académicos e incluso en los medios académicos. Se oye a algunos profesores que identifican la democracia con la voluntad de la mayoría, olvidando que la democracia fundamentalmente es procedimientos y reglas sustanciales. Procedimientos y reglas sustanciales. La democracia es mucho más que un formalismo o que un instrumento de acceso al poder. La democracia fue en su momento la bandera principal del liberalismo en el mundo, y defender la democracia es el gran reto de la sociedad moderna. Doctor Luis Fernando Trejos Rosero. El doctor Luis Fernando Trejos Rosero es doctor en estudios americanos, docente, investigador, escritor, una importante figura en la opinión pública en la región Caribe a nivel nacional e internacional. Doctor Luis Fernando Trejo Rosero, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla.
No, un saludo a ti, Julio. También te agradezco la invitación y también al colega, gracias por sus amables palabras. Creo yo que has dado en el clavo con esta discusión y que ojalá, digamos, la sigas incorporando con nuevas voces, porque pareciera a veces que damos por sentada a la democracia, ¿no? Que la democracia no tiene riesgos, que no está siendo asediada o que ya llegó a un punto muerto, ¿no? De no evolución, y lo que vemos es que la democracia como sistema político o como institución política está en constante evolución, ¿no? Ahí hay que entender la sociedad como una especie de campo de batalla donde hay unas fuerzas que buscan ampliar la democracia y otras que buscan comprimirla. Y yo trataría también, Julio, de problematizar un poco el tema y llevándolo al escenario de que tenemos que hablar de las democracias, ¿no? En plural, y cuando hablo de, de las democracias no es porque en distintos estados o países ese sistema se haya afianzado, sino porque hay que entender que muchas veces nos quedamos hablando de democracia solo en su dimensión procedimental, ¿no? O en la dimensión electoral, y hay que entender que la democracia también es una forma de interacción social. O sea, de nada nos sirve llamarnos demócratas o catalogarnos como demócratas porque cada 4 años ejercemos el derecho al voto, pero en los espacios en los cuales interactuamos con otros ciudadanos tenemos comportamientos autoritarios, ¿no? No nos gusta la diferencia, no toleramos a quien piense distinto, estamos de acuerdo con la privación de derechos a minorías, con la estigmatización social. Eso son derivas autoritarias que se presentan muy comúnmente en las sociedades en las cuales solo se valora la democracia, como te decía anteriormente, como un procedimiento político electoral, pero la democracia nunca para, ¿no? No es que uno va, vota y queda la democracia pausada y dentro de 4 años la sacamos del congelador y la calentamos. No, esto es de todos los días y al final que hay que entender que la democracia se materializa en el día a día cuando nosotros aprendemos a tramitar las diferencias políticas por mecanismos no violentos o de forma no violenta, ¿no? Toleramos y respetamos aquellas diferencias que se muevan siempre dentro del plano de la legalidad. El día que naturalicemos eso, sí podemos decir que hemos alcanzado unos niveles de democracia bastante plenos, pero hasta este momento, como solo lo amarramos a lo procedimental, vamos siempre en este zigzagueo entre lo autoritario y lo democrático. Ese zigzagueo de la democracia. Entremos ya luego de esta ilustración general de lo que entendemos a grandes rasgos por democracia y por democracias, en el análisis del estado actual de las democracias en América Latina. ¿Cuáles son sus principales retos, sus desafíos? ¿Está en riesgo la democracia en nuestro hemisferio o goza de buena salud, doctor Juan Antonio Pavón Arrieta? Es que el tema, la democracia siempre está en crisis, siempre hay que estar revisando su salud y la democracia ha tenido varios retos en el siglo XX, sobre todo el reto de haber superado el reto que nace de la Segunda Guerra Mundial y de la necesidad de construir una federación de estados más o menos bajo la orientación kantiana de la paz perpetua, que es Naciones Unidas. O sea, la democracia hoy tenemos el gran reto de que tenemos un ciudadano globalizado, un ciudadano del mundo, y que la democracia como forma de gobierno y reglas de gobiernos y forma de convivencia humana y de manera cómo se gobierna, cómo se mantiene el ejercicio del poder y cómo se traslada o se transfiere el poder, cómo se pierde sin el uso de la violencia, que es uno de los elementos centrales de la democracia, tiene el reto de que tiene un ciudadano globalizado y un Estado que si bien existe autodeterminación de las naciones, hay limitaciones a la autodeterminación y soberanía de las naciones por parte del conjunto de tratados internacionales que se suscriben, tomando como eje Naciones Unidas. Hay una nueva democracia, un nuevo ciudadano y unas nuevas reglas y tenemos en contrario
un ciudadano que no está enmarcado en ese mundo globalizado. Es decir, la democracia se globaliza, el Estado le queda pequeño a la globalización y hay una democracia más allá del Estado, pero no tenemos una ciudadanía ni siquiera local. Esa discusión entre la globalización y la localización de los ciudadanos ha intentado construir un nuevo término que es la glocalización, el fenómeno de lo local a escala global y la interrelación que sostiene la relación del individuo con el contexto mundial en el contexto propio de su entorno primario, donde se vive, donde se habita, donde se reside. Doctor Luis Fernando Trejos Rosero, bajo su óptica, ¿cómo está el estado de la democracia o de las democracias en América Latina? Parece que tenemos, ahora sí, así como lo señalaba el colega, lo que hay que entender es que la democracia está sometida o debe estar sometida a una revisión permanente, porque hoy, Julio, lo que tenemos, digamos, la democracia empieza a consolidarse en el siglo XX en toda la región, pero tuvo unas interrupciones, ¿no? Unas interrupciones en algún momento por regímenes autoritarios, después vino la Guerra Fría, en la cual se utilizaron las dictaduras como un mecanismo para contener el comunismo. Eso terminó afectando directamente, digamos, la participación ciudadana y el pluralismo democrático. Pero hoy lo que estamos viendo es una transición, entonces, a unos modelos autoritarios que ya no se basan en el uso de la fuerza, sino que utilizan las elecciones para llegar al poder y una vez en el poder empiezan a limitar derechos, ¿no? ¿Por qué seducen ciertas posturas o ciertas propuestas políticas autoritarias? ¿No? Caso lo que pasó en Estados Unidos con Trump, lo que acaba de pasar con Bolsonaro en Brasil o recientemente el caso Bukele en El Salvador. Y es que, Julio, si la democracia no resuelve los problemas básicos de las sociedades, si no sirve para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes, de los territorios en los cuales se implementa ese sistema, pues el ciudadano a pie va a optar por otro tipo de modelos o propuestas sin importar la calidad de las mismas, siempre y cuando le garanticen la satisfacción de ciertas necesidades. Y ahí es cuando entonces aparecen estos líderes, te decía yo, que ya son civiles, que no son militares, pero que son ultraconservadores, que a cambio de limitar derechos y garantías ofrecen, entonces, no sé, el caso de El Salvador ofrecía seguridad y la gente está dispuesta entonces a desprenderse de derechos y garantías a cambio de seguridad. Pues en su momento Bolsonaro en Brasil propuso la lucha contra la corrupción o acabar la corrupción que se asociaba al gobierno del PT y también, bueno, hubo toda limitación de derechos, pero la gente le apuesta a eso. Entonces creo yo que lo que tenemos que entender es que cuando nos vamos a la democracia como sistema de gobierno, la democracia tiene que jugar un rol redistribuidor de la riqueza. Esto no es socialismo, digamos, estamos hablando de un liberalismo clásico, en el sentido de que si una democracia lo que hace es alimentar sociedades desiguales, sociedades pobres o sociedades inseguras, obviamente ahí tú vas a encontrar un caldo de cultivo para que esas sociedades entonces opten por este tipo de figuras muy asociadas al populismo, pero como te decía, un populismo ultraconservador, y no le importa a la sociedad sacrificar garantías, sacrificar derechos o sacrificar el propio Estado, hecho siempre y cuando reciba un retorno que le sirva para satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, democracia con pobreza y desigualdad siempre va a estar amenazada. Pero ojo, que esto no es algo propio de nuestras sociedades, ¿no? De los países en vía de desarrollo. Ya lo estamos viendo en países europeos, ¿no? En sociedades muy desarrolladas, donde también las propuestas ultraconservadoras o bastante tiradas a la derecha están teniendo bastante llegada en la población, ¿no? Caso de Francia con la Le Pen, lo que acaba de pasar en España, ¿no? El crecimiento del partido Vox. Esos son alarmas que deben prenderse y que nos deben invitar entonces a entrar a un permanente debate o ejercicio de deliberación en torno
a la democracia, es decir, cómo la preservamos, porque como bien lo dijo el profesor, está siempre siendo asediada por fuerzas que buscan instrumentalizarla y limitarla. En ese contexto, la instrumentalización y la utilización de la democracia para fines personales desvirtúa tanto la concepción clásica como la concepción moderna de este sistema o forma de gobierno. La democracia en América Latina, coinciden nuestros invitados hoy con la opinión generalizada de los autores que se ocupan del tema, siempre ha estado en crisis. Crisis que tienen unos niveles de incidencia en el bienestar y en la relación permanente de los ciudadanos entre sí, pero también tienen un impacto en los sistemas económicos, sociales y principalmente en la cultura, en la educación y en la política propiamente dichos. No deja de sorprender, como bien nos mencionaba el doctor Luis Fernando Trejos, lo que está pasando en El Salvador. Un presidente que ha manejado un discurso contundente contra la inseguridad y que ha sido denunciado por algunos organismos internacionales como que ha puesto en riesgo los derechos humanos en su territorio. Esto ha generado bastante controversia y a nivel latinoamericano ya existen muchos candidatos que manifiestan el deseo de replicar ese modelo por sus altos niveles de eficiencia en lucha contra la criminalidad. Doctor Juan Antonio Pavón Arrieta, ¿la democracia y la seguridad son enemigos o puede existir un sistema democrático que garantice no solo la sensación y la percepción de seguridad, sino que dé resultados en lucha contra la delincuencia? Casualmente la semana pasada me dediqué a leer un libro, una entrevista a Ernesto Sábato, en un libro que se llama Entre la letra y la sangre. Un libro que recoge unas conversaciones y uno de los temas centrales de, como todo humanista, Sábato se preocupaba mucho por las condiciones materiales de existencia de los hombres y era un defensor de la democracia y enemigo acérrimo de la dictadura y de todo gobierno tiránico o de rasgos de tiranía. La democracia siempre tiene enfrente de sí la amenaza de la tiranía, bajo cualquier argumento. Uno de esos argumentos es la seguridad. En el texto de Sábato que leí la semana pasada y que hoy terminé de leer, Sábato hace mucho hincapié que no hay democracia con hambre. No hay democracia, que un pueblo hambriento es muy difícil, una conversación desde el año 87, que sigue reflejándose, y más en esta fase después de pandemia, o cuando estamos saliendo de pandemia, que los países están arruinados. La democracia ofrece seguridad, pero ofrece seguridad o debe ofrecer seguridad en la medida en que se combatan, porque la democracia se combate el hambre que es la fuente primigenia de criminalidad. Sin hambre hay paz, sin hambre hay paz, con hambre no es posible la paz. Y la democracia es un gobierno pacífico. O sea, con tiranía usted puede ofrecer qué tipo de seguridad. Seguridad de que los criminales van a ser maltratados y que la sociedad va a ser intimidada y viva bajo el terror. Es la única seguridad que ofrece la dictadura o los modelos autoritarios. Pero no solo es la tiranía y la violación sistemática de los derechos humanos la tragedia que enfrenta la democracia y que no es nada esto, este tratamiento democrático para ofrecer seguridad. La seguridad que tiene que ofrecer la democracia es seguridad en derechos. O sea, tenemos democracia si hay alimentación y el ciudadano no tiene por qué salir a vender el voto. Si el ciudadano tiene que vender el voto, la democracia, existe democracia, pero es frágil, es débil. Por ejemplo, y otro elemento que tiene que ver en América Latina es con los modelos. Creo que el modelo de democracia en América Latina todavía sigue siendo un modelo del siglo XIX y no hemos entrado del siglo XX o XXI y sigue siendo el modelo de Estado legislativo del derecho de una mayoría parlamentaria
con un régimen presidencialista transforma y cambia la Constitución y la acomoda a lo que quiere. Por ejemplo, no es nada democrática la marcha que tiene programada el gobierno con las centrales obreras para el día miércoles. No es nada democrático los balconazos de Petro. Coste que voté por Petro, para que no digan que es antipetrismo. No, yo voté por Petro. Pero no es nada democrático cuando un presidente de la República presenta un conjunto de proyectos de reforma e intenta intimidar con la ciudadanía a la institución parlamentaria, que es la institución que refleja la razón política y jurídica en una sociedad democrática. Las democracias son instituciones y respeto a las instituciones. El presidente no puede intentar imponerle la voluntad al Parlamento. Su proyecto puede ser los mejores del mundo, pero el Parlamento es un organismo independiente y autónomo que debe deliberar bajo su propia pauta, respetando el derecho, y tiene cierta autonomía y cierta independencia para determinar cuáles son las leyes que deben aplicarse siempre y cuando se ajusten a la Constitución. Pero ningún presidente, por mucho respaldo ciudadano que tenga, puede amenazar al Parlamento con la movilización ciudadana para obligarlo a que aplique iniciativas que él quiere y estima que es la mejor. Entre otras cosas porque la democracia tiene un eje central, la deliberación plural y en un ambiente de tolerancia. Entonces, la democracia requiere, como decía el doctor Trejo al comienzo, y usted también, maestro, la democracia requiere de división y separación de poderes, tanto verticales como horizontales, y respeto a la autonomía de los poderes dentro del Estado de Derecho y dentro de las constituciones. Entonces, la democracia en América Latina no solo está amenazada tradicionalmente por el despotismo, que es su amenaza permanente en cualquier país, sino que además está amenazada por los malos diseños institucionales que todavía permanecen y que no hemos podido transformar. Malos diseños institucionales que no hemos podido transformar. Y esta palabra es muy importante, el diseño de la institución, la ingeniería social y la formulación de las bases del Estado y de la sociedad en sí misma. La democracia como forma de gobierno es lo que intenta que la ciudadanía pueda acceder y participar en la toma de decisiones. Doctor Luis Fernando Trejos Rosero, ¿seguridad y democracia son conceptos rivales, enfrentados, o por el contrario, la seguridad y la democracia van de la mano, específicamente en esa concepción del presidente Nayib Bukele? Bueno, como lo decía el profesor Juan, hay que entender que tanto seguridad como democracia son instituciones fundamentales e interactuantes en cualquier sistema, ¿no? También hay que tener algo en cuenta, no podemos caer en la trampa de creer que entonces las democracias son inseguras y los autoritarismos son seguros. Te pongo dos ejemplos básicos de esto. Uno es Venezuela. Venezuela es un régimen muy poco democrático, casi que nada democrático, pero mira los niveles de inseguridad que se viven en las ciudades venezolanas, son altísimos, muy elevados. Y recientemente Bolsonaro deja el poder en Brasil, pero el crimen organizado durante los 4 años de mandato de Bolsonaro no fue golpeado sustancialmente ni disminuyó, al contrario. Digamos, las organizaciones criminales que controlan las favelas se consolidaron en Brasil. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, autoritarismo no es per se automáticamente garantía de seguridad. Hay unos casos particulares y habrá que ver hasta dónde el pueblo salvadoreño está dispuesto a seguir cediendo derechos a cambio de esta seguridad que está garantizando supuestamente por el gobierno. Lo otro es que yo lo que creo es que también hay que entender, y vuelvo a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que no hay que asociar entonces autoritarismo a un sector del espectro político ideológico, ni tampoco democracia a otro, ¿no? Como siempre se quiere decir que entonces las derechas son autoritarias y las izquierdas tienen a ser más democráticas. Esto
también está desdibujado en América Latina. Ahí tenemos los casos de Venezuela, el caso de Nicaragua, que es aterrador lo que está pasando en Nicaragua, bueno, y Cuba, ¿no? Que es izquierda, pero también tenemos otros ejemplos en clave de derecha que han limitado bastante la democracia. Pero nuevamente, Julio, lo que te digo es que no podemos generalizar, ¿no? Hay que entender que estos autoritarismos nacen de unas condiciones y unos contextos muy particulares de cada país, ¿no? Porque mientras avanza eso, uno ve el caso de Chile, ¿verdad? Como el péndulo democrático se mueve entre la izquierda y la derecha. Si ganó Boric la elección, ¿verdad? Le gana a Piñera, pero ahora tuvimos la elección del Consejo Constituyente y se movió mucho hacia la derecha. Y eso no implica que haya un derrumbe de la democracia chilena, que estemos hablando de que allá no hay garantías, no, son las elecciones de los ciudadanos que ensayan con un modelo y si ese modelo no funciona, pues tienen la opción, porque también eso es propio de la democracia, que tú tengas de dónde escoger, ¿no? Estas democracias como la china o la cubana, de un solo partido y los candidatos que impone el partido son bastante simbólicas, ¿no? O falsas o gaseosas. Aquí la ciudadanía elige entre unos y otros. Lo que sí se espera es que esa elección que hacen los ciudadanos sea libre y espontánea, ¿no? Que no esté mediada por persecución, por temores o por algún tipo de miedo a que posteriormente te vayan a sancionar situación pública tu opción política. Y entonces eso hay que defenderlo. Yo, cada vez que aquí cuestionan a los partidos de derecha, yo digo, la derecha tiene que existir, la derecha hace parte fundamental de la democracia, nuevamente así como la izquierda, siempre y cuando los dos se muevan dentro de la legalidad, que no anden incitando al odio ni a la violación de leyes, hay que defender esas participaciones. Lo que nos falta también, Julio, es, como solo nos quedamos en el plan electoral y no la bajamos al día a día de la democracia, hay un déficit en cuanto a educación democrática. Los ciudadanos no sabemos votarnos democráticamente y no entendemos cómo funciona esto más allá de las urnas. Y eso nos lleva a tensiones permanentes y nos pone en unos escenarios que son paradigmáticos, porque en democracia se presentan muchos antidemocráticos, como es alta conflictividad social. Y mucha de esa alta conflictividad se debe a que no sabemos tramitar por vías institucionales y no violentas las diferencias que se presentan en el día a día, pero especialmente las diferencias políticas. Sube la temperatura en el termómetro. Hemos hablado hasta aquí de la democracia en sentido general y global, del estado de la democracia en América Latina. Vamos a analizar ahora la democracia en Colombia específicamente, sobre todo porque estamos viviendo una gran crisis de gobernabilidad y de gobernanza. El día de hoy, uno de los ex precandidatos presidenciales denunció ante la Corte de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al presidente de la República, Gustavo Petro, por una supuesta financiación ilegal a raíz de los famosos audios y la conversación entre el ex embajador Armando Benedetti y la ex jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Saravia. Doctor Juan Antonio Pavón Arrieta, ¿está la democracia en Colombia en una crisis diferente a la tradicional e histórica? ¿Podemos decir que la democracia actual sigue el vaivén de los escándalos? Es que la democracia colombiana, su crisis está profundizada y se profundiza cada vez más. Es que una de las reglas, una de las bases de la democracia, como señalaba anteriormente, es que es un gobierno en paz y para la paz, para el respeto y garantía de los derechos humanos. Colombia está en un conflicto armado que no ha salido de él. Entonces, exigirle a nuestra democracia estándares superiores es algo inadecuado, o sea, no es oportuno. La democracia nuestra está en un proceso de construcción, realmente. O sea,
Hoy, más allá de la denuncia penal que presenta Federico Gutiérrez en la comisión de acusaciones que tú describes en contra del presidente de la República por presunta financiación ilegal de campaña electoral para la presidencia, encuentro una discusión mucho más dramática y grave, y es que el presidente de la Cámara de Representantes anuncia que los trámites a los proyectos legislativos se suspenden. O sea, una especie de cierro la mitad del Parlamento o cierro el Parlamento mientras se tramita nuestras diferencias, mientras se resuelven las investigaciones. La democracia no puede detenerse. Otra cosa es que, es más, es que el Parlamento es el templo de la democracia, es el centro de liberación de la democracia. La democracia tiene las elecciones y nuestra democracia es representativa, será representativa y no hay otra manera de que funcione si no es representativa. Y si cerramos los templos de la democracia, que son los cuerpos legislativos, se clausura la democracia. O sea, eso no puede ocurrir. O sea, así tenemos tan frágil nuestras instituciones democráticas y tan poco concepto de la importancia del Parlamento como templo de la democracia, que por una crisis política coyuntural, el sitio donde deben deliberarse todos los problemas políticos y jurídicos de la nación y el gobierno de la nación y las alternativas gubernamentales, se clausura el debate. Al contrario, este es el momento donde el Parlamento tiene con mayor razón que estar funcionando. Este es el momento en el que en nuestro Congreso de la República debería adelantarse un debate profundo sobre los grandes temas propuestos en las reformas. Es que estos son temas estructurales y esenciales. La reforma a la salud, la reforma laboral y, sin duda, la reforma integral al sistema de pensiones, que todavía ha generado cierta expectativa en la población. Sobre esto, doctor Luis Fernando Trejos Rosero, la democracia en Colombia está en una crisis por estos escándalos. ¿Tendrá el gobierno la resistencia para avanzar y no detenerse, muy a pesar de que hoy, como bien lo dice el doctor Juan Pavón, la Cámara de Representantes ha decidido suspender el trámite normal de los debates de estos proyectos? Bueno, Julio, dos cosas. Yo creo que no confundir crisis de gobernabilidad o crisis en el gobierno con crisis de la democracia, ¿no? Son dos cosas que cada una va por su carril. Yo, leyendo precisamente ahora que el profesor Juan hacía la afirmación, habría que afinar bien la información, porque parece que sí se le va a dar se le va a dar trámite al segundo debate a la reforma a la salud. Si bien el presidente de Cámara, Racero, dijo que levantaba la discusión, ahí está convocada una comisión mañana para discusión. Eso habría que verlo, ¿no? Igual también puede leerse esto dentro de una estrategia política en el cual la coalición oficialista se dio cuenta que está perdiendo mayorías en el Congreso y que en este momento quizás no hay ambiente para que esas propuestas salgan adelante y prefieran congelar ese debate, ¿no? Mientras reconfiguran fuerza, entendiendo que el Partido Verde, que es partido, o algunos miembros del Partido Verde, que son partido de gobierno, ya manifestaron que se desligan de las propuestas de reforma del gobierno. Entonces, yo lo leería de esa forma. Lo otro es que también miren ustedes que en medio de todo el Congreso ha llamado a control político a varios funcionarios de este gobierno. De hecho, Laura Sarabia está citada a un debate de control político, y hoy el ex candidato presidencial y creo que en este momento candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez, perdón, interpuso demanda ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente Petro, ¿no? Entonces vemos que el Congreso sigue funcionando y sigue cumpliendo con sus funciones.
Lo otro es que yo creería que hay que entender, Julio, que nuestra democracia es una democracia que ha sido progresiva, ¿no? Por eso decía que la democracia es una institución que no está acabada y que está en constante y continua evolución. Si tú revisas bien, en el siglo XIX solo votaban los hombres que tuvieran cierto capital y supieran leer y escribir. Ya en la primera mitad del siglo XX, en el marco de la República Liberal, el voto universal para los hombres, después durante la dictadura del general Rojas Pinilla, voto para las mujeres, posteriormente en los 80, especialmente en el año 85, 86, se da la reforma política que se traduce en elección popular de alcaldes, es decir, se baja la democracia al plano local o se profundiza en el plano local. Después tenemos la constitución del 91 que no solo también profundiza todo el tema de la descentralización, sino que también trae la elección popular de gobernadores, nos trae las primeras jurisdicciones especiales, ¿verdad?, para afros y para comunidades indígenas, tratando de pagar o dar la cuota inicial de una deuda histórica en cuanto a participación de estas minorías. Posteriormente llegamos a la negociación AFAR y de esa negociación se desprende el estatuto de oposición que le da garantías a la oposición como un pilar central de la democracia moderna. También tenemos 16 curules de paz, ¿verdad? Para que también participen en los espacios de toma de decisión nacional. Y a eso tenemos en este momento a un presidente que fue armas hace 30 y pico de años, que hace una transición precisamente porque su organización armada llega a un acuerdo con el Estado colombiano, gana una elección con un discurso abiertamente de izquierda y tiene una vicepresidenta que es afro, madre, madre cabeza hogar. Es decir, yo sí creo que nuestra democracia se ha ido ampliando, ¿no? No ha habido contracciones, no es democracia ideal, no es la democracia de los textos y de las teorías, pero es nuestra democracia. Y yo creo que funciona. Y ahí está la evolución. Quizás ha habido mucha sangre en esa evolución, pero hemos ido avanzando, hemos ido retrocediendo. Y yo algo, no sé, bueno, creo que nos quedan unos minutos. Yo defiendo que sí hay democracia, por muy maltrecha que esté, y te digo tres razones por las cuales sí defiendo que hay democracia. Primero, Julio, hoy en Colombia hay oposición política, y esa oposición política tiene garantías. De hecho, en este momento de la historia del país es cuando más oferta político-ideológica hemos tenido en el plano electoral. Mira cuántos partidos y movimientos hay hoy con personería jurídica en Colombia y cuántos ciudadanos, cuántas candidaturas se están lanzando con firmas, ¿no? O sea, entonces sí hay. Lo otro es que hay sociedad civil, una sociedad civil que, como lo dijo el profesor Juan, se moviliza en las calles con garantía, apoyando al gobierno o protestando en contra de las medidas del gobierno. Y lo tercero, que también se puede debatir, pero yo creo que en Colombia hoy hay libertad de prensa, cosa que no pasa en El Salvador de Bukele. Aquí hay prensa de todas las tendencias ideológicas que tú quieras, y tienes prensa amarillista y prensa de investigación, tienes portales web, hay periodistas que en un ejercicio independiente en sus redes sociales, en la práctica se convierten también en portales de información. Entonces yo digo, esto, si no tuviéramos democracia, nada de eso operaría en Colombia. Ese estado de la democracia en Colombia o la situación actual de la democracia ha llevado al presidente a utilizar una expresión muy interesante que quisiera que nuestros invitados el día de hoy la analizaran a profundidad. El presidente ha dicho que hay una persecución por parte de la derecha y de las élites y que hay un golpe blando en marcha. Doctor Juan Antonio Pavón Arrieta, ¿eso del golpe blando es real? ¿Hay un riesgo inminente de la democracia o no hay razones para preocuparse? El golpe siempre puede estar ahí, pero uno no puede alegar que decisiones de funcionarios o u órganos de las instituciones jurídicas del Estado colombiano, cuando toman una decisión adversa a los intereses políticos del gobierno, sea un golpe de Estado o amenaza de golpe de Estado. O sea, uno tiene que respetar y someterse a las instituciones que existen, que existen.
y como existen y bajo las reglas que existen. Mientras no se cambien las reglas o las instituciones hay que estar sometidas a ellas. En Colombia no existe ninguna amenaza de golpe de Estado. Lo que ocurre es que esa es una manera autoritaria, porque los rasgos del gobierno de Petro son autoritarios. Yo soy de izquierda, para no decir que aquí estoy de derecha o de centro. Soy de izquierda, pero los gobiernos de izquierda tienen que ser necesariamente gobiernos que respeten las reglas de juegos establecidas en los ordenamientos jurídicos estatales. Yo no puedo llegar y desconocer que estoy sometido al derecho, a los derechos, y que mi gobierno es limitado. La democracia, el Estado de Derecho es el ambiente en el cual se mueve la democracia o se debe mover la democracia. Yo le quería señalar al doctor Trejos que quien ha dicho que no se tramitan las reformas que estaban propuestas por el gobierno y se paralizan es el presidente Racedo. O sea, yo estaba abriendo ahora en el celular la noticia que aparece en toda la prensa y no se ha cambiado de opinión. Es más, me llama la atención que el Parlamento no comience a abocar directamente estos asuntos como problemas centrales. La financiación de las campañas electorales es un elemento crucial de la democracia. Crucial de la democracia. Estamos en una crisis de la democracia del modelo, sin lugar a dudas. Uno puede ver que con la Constitución del 91 se ampliaron la participación de algunos sectores de la población, sin lugar a dudas, pero se desequilibró el poder de las regiones en la representación política. O sea, cuando los senadores, cuando se le priva a las regiones de la posibilidad de tener parlamentos regionales o departamentales, etcétera, ese es un déficit democrático que existe en la sociedad, que se arrastra en 1886. Pero 1981 le acabó una representación proporcional de senadores a los departamentos que venía de la Constitución del 86. Y hoy tenemos que una mayoría de grandes centros urbanos decide acerca de los intereses de las minorías de los departamentos o de otras comunidades, quebrantándose la descentralización política. O sea, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas la democracia, que existe una democracia, pero nosotros tenemos un déficit democrático bien grande, bien grande. O sea, no solo en participación y en representación política, sino el déficit mayor en respeto y garantía de los derechos humanos y de las reglas de juego. O sea, y de las reglas de juego. Aquí no existe amenaza por parte de nadie de darle un golpe de Estado. Ya casualmente Petro salió a declarar en el día de hoy que se sentía como Castillo. Aquí no hay un caso semejante porque ni siquiera el Parlamento, hay iniciativa parlamentaria para juzgarlo. ¿Y de qué se puede juzgar en este momento a Petro? De nada. Que su política energética sea un desastre, vaya y vuelva. Pero no es causal, sino de rectificación de política y de control por parte del Parlamento. Que las reformas que implementa intentan quitarle la autonomía al Parlamento. Es un problema del Parlamento mismo que tiene que defender su autonomía. Y es un problema de los partidos si no son capaces de trabajar en su independencia y con programas que beneficien a la sociedad. Porque como decía el doctor Trejo, en una sociedad democrática tiene que existir derecha, centro, izquierdo y cualquier manifestación política. Sin lugar a dudas, nuestra democracia merece urgentemente una revisión, comenzando por una revisión del Estado de Derecho mismo. Una revisión del Estado de Derecho mismo y de la democracia, nos está diciendo el doctor Juan Antonio Pavón Arrieta, es urgente en Colombia. Doctor Luis Fernando Trejos Rosero, ¿la tesis del golpe blando es un riesgo inminente en nuestro contexto o no hay razones para preocuparse? En lo personal, yo considero que no hay riesgo de esos golpes blandos, ¿no? Que a diferencia de los golpes tradicionales que eran
escenificados por militares. En este caso son golpes que se dan dentro de la propia institucionalidad, ¿no? Dejando por fuera del poder al mandatario de turno, y él tiene como espejo retrovisor lo que le pasó a Castillo en Perú, pero eso son unas condiciones muy particulares propias de lo que pasa en Perú. Lo que yo sí veo preocupante, y coincido con el profesor Juan, son dos cosas. Lo primero es que estamos viendo un irrespeto permanente por la independencia de las ramas del poder público, ¿no? Cuando el presidente en días pasados habló de que el Consejo de Estado con algunos fallos le estaba quitando votación, está yendo en contravía de los derechos del pueblo, también con algunas sanciones de la Procuraduría, pero también creo yo que es muy peligroso que Procuraduría y Fiscalía pareciera que en este momento están guiando su accionar más por motivaciones políticas que por motivaciones jurídicas, ¿no? De hecho, Barbosa, el fiscal Barbosa se ha convertido como en la cabeza de la oposición política. Eso sí me parece muy peligroso, porque son entes que debieran funcionar basándose en la autonomía total y plena, dándole garantías a los ciudadanos y a la institucionalidad, pero en este caso ese contexto se ha diluido bastante. Pero realmente yo no un golpe blando. Hoy hablaban de eso precisamente en algunos medios y me llamaba la atención porque en este caso el que ha provocado esta más reciente crisis es un ex embajador, ¿no? Que fue de la entrada del gobierno. Entonces ahí no hay un complot, ni son los opositores ni los enemigos, sino que eso hace parte de una mala gestión de los conflictos al interior del gobierno, que empezaron a tramitarse, fue a través de los medios de comunicación, y bueno, aquí ha invocado todo esto. Pero de ahí a que Sarabia y Benedetti sean parte del complot, no lo creo. Y tampoco la hipótesis del golpe blando. Doctor Trejos, sabemos que usted tiene un compromiso y quería hacerle esta pregunta para ir concluyendo. El registrador nacional del Estado Civil acaba de anunciar que las elecciones regionales están en riesgo. Habla de 74 municipios en los que la situación de seguridad no deja de preocuparle, y dice que 4 municipios no poseen un alcalde despachando desde su oficina. Es decir, que tanto en el Guaviare, en el Meta, en el Putumayo y en el Cauca existen municipios en los que no están ejerciendo sus funciones. La pregunta es, ¿cómo está el estado de la democracia actual en las regiones? ¿Hay riesgo para estas elecciones de octubre? ¿Cómo lo observa usted, doctor Trejos? Julio, hay que entender que estas elecciones locales y regionales de octubre se van a dar en un contexto de deterioro permanente de la seguridad, un deterioro que arranca hacia finales de la administración Duque y que se ha acentuado durante la administración Petro, lo que en la práctica es un riesgo la participación libre y espontánea de los ciudadanos y también de los partidos en ciertos territorios. Basta ver con un anuncio que hizo el Estado Mayor Central de la FARC la semana pasada, cuando dijo que vetaba la presencia de candidatos, pero no dijo de cuáles, no de todos. Seguramente ellos harán sus apuestas, y eso va a afectar, digamos, el tema de la participación electoral, pero también la libertad que tengan los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Y yo lo que esperaría, teniendo en cuenta ya las alertas tempranas de la Defensoría, también la policía ha emitido este tipo de alertas tempranas, y lo que está haciendo la misión de observación electoral es que haya dos escenarios. Uno, que en aquellos territorios donde no se garantice un control pleno del Estado no debiera haber elecciones, porque van a estar viciadas. O lo otro es que muchos días antes, no puede ser el mismo domingo de elecciones, sino días antes, se realiza un despliegue de fuerza pública que garantice la participación efectiva de los ciudadanos. Y aún así hay que entender que si ya la amenaza se da, muchos ciudadanos van a decidir o no participar, o participar teniendo en cuenta la orientación que le dé el grupo armado, porque saben que el despliegue del operativo militar se va a retirar después de elecciones y ellos quedan viviendo con los grupos armados. Entonces sí tendríamos que darnos unas fórmulas en las cuales, si no hay garantía para que las elecciones sean libres, no debieran realizarse, y buscar otros mecanismos para que entonces se materialice el ejercicio democrático en esos territorios. Para finalizar su participación hoy en el termómetro, ¿cuál sería su mensaje para los televidentes de
el termómetro por CTV Barranquilla y en las redes sociales a nivel mundial. El estado de la democracia en Colombia, en las regiones. ¿Cuál es su óptica? Pues yo lo que les digo es que sí tenemos democracia, pero es una democracia a la colombiana, una democracia con unas características muy particulares, pero que nosotros tenemos la obligación de defender y proteger. Y parte de esa defensa es que nuestra participación político-electoral sea una participación libre e informada y que tenemos que, como ciudadanos, aprovechar los espacios de participación que se nos abren. Hay que entender que en todas las elecciones, más o menos el 50% de los ciudadanos que tienen la posibilidad de votar pasan. Y después nos quejamos de los gobernantes que nos tocan. Entonces, nosotros también tenemos una altísima responsabilidad como ciudadanos en cuanto a la salud de la democracia y la protección de la misma. No todo hay que dejárselo a los... Muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, doctor Luis Fernando Trejo Rosero. Me despido del profesor también. Feliz tarde. Muy bien. Nos ha dicho algo interesante el doctor Trejos, el doctor Pavón, y quisiera conocer su opinión. Ha dicho, si la democracia está en riesgo y las elecciones están en riesgo en algunas regiones y municipios del país, habría que suspenderlas y activar otro tipo de mecanismos. ¿Es posible esto en el sistema democrático en Colombia? Es inelegante responder cuando las personas que sostienen un punto de vista no están presentes. Pero yo creo que es inaceptable. El Estado tiene que garantizar las elecciones, garantizarlo. O sea, no se puede suspender ni reemplazarlo por otros mecanismos porque eso me parece que está por fuera de la democracia. Estamos fuera de la democracia. Sin duda el llamado aquí a las instituciones y a quienes las dirigen es a que el Ejecutivo y los responsables de la seguridad pública y ciudadana se aboquen por garantizársela a los ciudadanos. El registrador está poniendo una alerta y viene desde el año pasado anunciando el riesgo de las elecciones. Pero se requiere entonces una serie de medidas, de decisiones y, si es necesario, de operaciones en materia de seguridad que permitan el blindaje y el ejercicio de la soberanía para que el derecho al voto, el derecho a elegir y a ser elegido no se encuentre solamente bajo amenaza o en riesgo, sino que sea eficaz, efectivo y directo. Doctor Pavón, la pregunta clave frente a estas afirmaciones del señor registrador: ¿qué podemos esperar de las elecciones regionales? ¿Están bajo amenaza o, en su defecto, más allá de la seguridad, cómo ve usted la democracia en las regiones? El registrador dice lo que sabe o sabe lo que dice. Y él y la Defensoría del Pueblo tiene un sistema de alertas temprano que anuncia las situaciones de crisis de orden público. El gobierno tiene la obligación, tiene que garantizar el orden público que permita el ejercicio del poder soberano de la ciudadanía. O sea, eso es innegociable. O sea, innegociable. El Estado no puede eludir sus compromisos en materia de realización de elecciones, porque las elecciones es una manifestación de soberanía, como dice Luigi Ferraioli. Es que las elecciones, los derechos políticos son especies de poder soberano que están enradicados en la cabeza de cada persona, de la cual es titular y es innegociable como cualquier derecho humano. El Estado tiene que garantizarlo. El Estado tiene que garantizarlo, garantizar el ejercicio del derecho al voto. Para concluir, en sus palabras, doctor Pavón, para nuestros televidentes, la democracia en América Latina, en Colombia y en las regiones, ¿cómo podemos entenderla e interpretarla en la situación actual? Participando, vigilando, controlando los gobiernos, los partidos y revisando las instituciones
y estudiándola y poner a los académicos a que las universidades y los centros de bachillerato construyan tanques de pensamiento para que libremente mediten sobre el problema de la democracia. La democracia y el Estado de Derecho lo es todo. La democracia en el Estado de Derecho lo es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, doctor Juan Antonio Pavón Arrieta. Muchas gracias a ti, una invitación muy generosa y con mucho gusto. Seguiremos invitándolo al termómetro para que siga ilustrándonos sobre su experiencia y su sapiencia en el tema de la democracia. Autor de libros, investigador y docente universitario. Lo hemos visto. La democracia es mucho más que ir a votar. El sistema democrático en su teoría clásica tiene tres elementos fundamentales. La alternatividad en el ejercicio del poder. Esto significa que exista la posibilidad de rotar a los líderes, de que no se ejerza por una sola persona y puedan ser muchos elegidos, no siempre los mismos. Esa alternatividad en el ejercicio del poder va acompañada con el equilibrio y la autonomía de poderes. Cada una de las ramas del sector público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, debe ser respetada y garantizarse el ejercicio de su autonomía. Y por supuesto, el signo más evidente de una buena democracia es el voto libre, universal y secreto, sin constreñimientos, violencias, excesos, abusos, sometimientos o desplazamientos, como lo ha denunciado el señor registrador de Colombia. La registraduría ha puesto ya las alertas. Le compete entonces a las autoridades planear y ejecutar las acciones pertinentes para garantizar el ejercicio de la soberanía. Estas elecciones son trascendentales. Se eligen las autoridades locales y regionales, las que tienen el contacto directo con la población. Y elegir bien no es solo un derecho, también es un deber de orden moral y social que indica a los ciudadanos su responsabilidad con el contexto y con el entorno en el que habitan. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.